y se ven supervisadas por organismos de acreditación de diferentes países. Y nosotros nos acreditamos con diferentes organismos de acreditación. En la Argentina con el organismo argentino. Se convierte en otro producto, ¿sí? En una pasta, en una mermelada o en otro subproducto, vamos a estar siempre hablando de lo que es buenas prácticas de manufactura. Si nosotros nos ponemos en la Argentina, nuestro Código Alimentario argentino define que las buenas prácticas de manufactura son de carácter obligatorio, ¿sí? Pero no es obligatorio la certificación. O sea, todo aquel que produce un alimento tiene que llevar buenas prácticas de manufactura. En el caso de Perú se da la particularidad que este eslabón lo cubre INVIMA, o sea, el organismo que regula, ese es quien define esta condición para poder comercializar. El próximo eslabón de la cadena de inocuidad alimentaria es HACCP o HACCP, ¿sí? En la inocuidad alimentaria se van a encontrar algo que es muy particular y que no se da en otras normas, que cuando uno avanza hacia arriba en la pirámide de inocuidad alimentaria, va a encontrar que las normas se contienen unas a las otras.
O sea, yo no podría tener HACCP si no tengo buenas prácticas de manufactura. Y no podría tener ISO 22000 si no tengo HACCP y buenas prácticas de manufactura. Y eso no se da en todas las normas, ¿sí? Y nosotros lo que encontramos a veces en la industria alimentaria, que estamos acá en buenas prácticas de manufactura y queremos llegar a un esquema internacional de FSC o RC, y la verdad que el salto es muy grande. ¿Qué controla buenas prácticas de manufactura? Controlamos materias primas, equipos, higiene del personal, el agua con el cual se está produciendo el alimento, procesos, la higiene en la elaboración, el control de los alimentos, la estructura edilicia, todo mediante procedimientos de higiene y sanitización, que son los famosos POEs, el control de plaga y la trazabilidad del producto que nosotros estamos elaborando. Cuando ya nos metemos a un eslabón un poco más exigente de la cadena, que es HACCP, que es el análisis de puntos críticos de control, nosotros, en este caso, lo que tenemos es un sistema que permite analizar e identificar aquellos productos relacionados con la inocuidad alimentaria, ¿sí? Y aparecen, digamos, una metodología de 7 pasos para poder identificar estos puntos críticos de control, llevarlos bajo control, justamente, perdón la redundancia, y monitorearlos periódicamente, ¿sí? Para eso tenemos 2 normas, ¿sí? La norma 323, el Códex Alimentario, que es la que prácticamente utilizan todos, ¿sí? Y en este caso, además de lo que veníamos controlando en BPM, sumamos en amarillo el control no solo del agua, sino del aire y la ventilación, la gestión de alérgenos, el recall de productos y la sensibilización del productor. Esperen un segundo. Sí, vamos para acá. Voy un segundo para atrás. ¿Sí? Y ya cuando nos metemos básicamente a un esquema de HACCP, además de todo lo que tenemos que controlar en BPM, vamos a sumarle un compromiso de la dirección, compromiso del personal, una política de inocuidad dentro de nuestra empresa, la formación de un equipo. Siempre van a ver que en la industria alimentaria, cuando implementemos HACCP, vamos a hablar de equipo que va a controlar los puntos críticos del control, descripción de nuestro producto, el uso previsto de nuestro producto, la elaboración mediante un diagrama de flujo y la configuración in situ, o sea, la confirmación de que realmente ese diagrama de elaboración que yo estoy planteando realmente es lo que pasa en fábrica. Y después están los 7 puntos o los 7 principios donde uno identifica y controla un punto crítico de control. Que primero arranca con una identificación y el análisis de los peligros, determinar si es un punto crítico de control o no, establecer los límites para ese punto crítico de control, sistemas de monitoreo, acciones correctivas cuando ese punto crítico de control se me va de control, validación y verificación y revisión de todo mi proceso de identificación y control, y la documentación y el registro, porque es la evidencia de que esto está funcionando. Cuando vamos en el último o penúltimo escalón, ¿sí? Estamos hablando de ya sistemas de gestión de inocuidad alimentaria, ya nos metemos a esquemas como ISO 22000, que su última versión es la versión 2018, y el esquema FSC, ¿sí? Básicamente es lo mismo que veníamos contando hasta ahora, buena práctica de manufactura, más un plan de HACCP, y además le suma todo el componente de las normas de gestión de calidad. O sea, que tengo que tener un compromiso de la dirección, políticas de inocuidad, mejorar mis procesos, ¿sí? Revisiones por la dirección. Entonces le suma una serie de requisitos. Y a esa ISO 22000, cuando vamos a un esquema de FSC o RC que toman de base la norma ISO 22000, le suman requisitos propios del esquema para cumplir, ¿sí? Y acá hablamos de fraude alimentario, hablamos de, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con riesgos biológicos. Entonces, las empresas empiezan a controlar no solo lo que tiene que ver con
el alimento propiamente dicho, sino todo lo que pueda llegar a alterar un alimento por factores externos, ¿sí? Bioterrorismo, por ejemplo. Entonces uno tiene una planta de alimentos y le dice, controle si su planta de agua tiene si alguien puede ir a contaminarla. Y uno dice, yo tengo mi planta en la mitad de la nada, ¿quién va a venir a contaminarme el agua a mí? Bueno, es parte de lo que plantea los esquemas privados, ¿sí? De asegurar ese alimento no solo en la producción, sino también que se controle el entorno en el cual se encuentra. Y acá sumamos, básicamente, en verde todo lo que tiene que ver con ISO 22000 y FSC, mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. Con respecto al control de los alimentos, el rotulado de los alimentos y el envasado, y acá tiene que ver fundamentalmente con no solo controlar mi rótulo, sino también tener en cuenta las legislaciones locales sobre el rotulado de mis alimentos, ¿sí? Hace hincapié fundamentalmente en lo que es el control de laboratorios propios de fábrica, ¿sí? Que tienen que tener en cuenta este laboratorio, dónde tiene que estar ubicado, ¿sí? Y cuando hablamos de recall de producto, también hablamos del reproceso, la evaluación de los proveedores y básicamente biovigilancia, bioterrorismo y la defensa de los alimentos o food defense, ¿sí? Entonces, partimos de un HACCP, ¿sí? O sea, ya tenemos BPM, tenemos HACCP, tenemos un contexto de la organización, liderazgo, planificación, apoyo, evaluación de desempeño y mejora. ¿Qué es esto? Una 9001. ¿Sí? Estos son los puntos de una 9001. Y le suma etiquetado de producto, fraude alimentario, monitoreo ambiental y básicamente qué pasa con los desarrollos de productos. Entonces, vemos que las normas que estamos analizando son progresivas. O sea, si yo arranco con una buena práctica de manufactura, estoy más cerca de hacer un HACCP. Si estoy en un HACCP, estoy más cerca de un ISO 22000. Y si tengo un ISO 22000, después tendría que evaluar solamente 4 o 5 puntos más que tienen que ver con los esquemas internacionales. Lo importante de esto es que la industria alimentaria dé estos saltos, ¿sí? Porque el problema de esto es cuando la industria alimentaria quiere llegar a un FSC no teniendo ni siquiera una buena práctica de manufactura. Y ahí es donde pasan cosas y nos enojamos con los auditores que me están pidiendo cosas que son una locura, pero en realidad no, porque en realidad es un camino que uno tiene que dar. Y es importante que la industria alimentaria dé estos caminos, ¿sí? Lo bueno acá en Perú, que por ejemplo la base de esta pirámide la tiene bajo control un organismo de regulación, ¿sí? En Argentina esto no pasa. En Argentina la industria alimentaria dice, usted tiene que tener buenas prácticas de manufactura, pero no hay nadie que lo controle. Nadie controla eso. Acá por lo menos, a la hora de registrar un producto alimentario, por lo menos hay una auditoría de un organismo con el poder de policía de poder hacerlo. Entonces, esta cadena de inocuidad alimentaria en algunos países, por suerte, se ve favorecida y en otros no tanto. Buena práctica de manufactura, implementación obligatoria siempre que se elaboren, fraccionen alimentos y se transporten alimentos. Esto es lo que dice la legislación. Establece condiciones mínimas para la elaboración de alimentos inocuos. Ya cuando hablamos de HACCP es un sistema preventivo y proactivo, ¿sí? Reduce reprocesos, rechazos y reclamos, elimina y reduce peligros a niveles aceptables y es un estándar reconocido a nivel internacional. O sea, ya cuando hablamos del HACCP, ya nos abre algunos mercados, o por lo menos ya nos miran y dicen, bueno, algo está haciendo, ¿sí? Cuando hablamos de buenas prácticas de manufactura, normalmente nos va a abrir mercados locales, ¿sí? Una cadena de supermercados, ¿sí? Un retail, me va a abrir las puertas porque yo tengo buenas prácticas de manufactura. Ahora, en el momento que yo quiera dar un pasito para afuera de mi país, lo que me van a pedir es por lo menos un HACCP. Y después ya tenemos los sistemas de gestión de inocuidad alimentaria que demuestran conformidad con las partes interesadas, comunica de manera efectiva los problemas, garantiza a la organización que cumpla una política de inocuidad y objetivos y son reconocidos por multinacionales, lo cual reduce también el hecho de las auditorías de segunda parte.
O sea, yo le quiero vender a una multinacional y resulta que me dice, yo le voy a comprar, pero le voy a hacer una auditoría, ¿no? Para ver si realmente cumple con lo que me está diciendo que cumple. Yo cuando le presento un certificado de un sistema de inocuidad alimentaria, esa auditoría no tiene sentido. Porque hay un tercero, un organismo de certificación, en este caso Lenor, que está reconocido para poder hacer ese desempeño, que le está entregando la confianza. Esto es cadena de confianza, ¿sí? En el momento que esa cadena se rompe, alguien tiene que controlarlo. Normalmente aparecen las auditorías de segunda parte. La importancia de implementar y certificar son relevantes en el proceso de evaluación de los proveedores y en algunos casos reduce el número de auditorías, permite responder a las exigencias de nuestros clientes, son sistemas preventivos, proactivos y no reactivos. El uso de logos y difusión brinda confianza al consumidor, es lo que yo le decía, en el caso de BPM lo puedo colocar en el producto, y la certificación de estas normas además garantizan inocuidad de alimentos, protegen al consumidor y ofrecen un crecimiento de la organización. Un proceso de certificación, normalmente son procesos que duran 3 años, las certificaciones, ¿sí? Casi todas las certificadoras, en el caso de Lenor no va a cambiar, arrancan con una solicitud de certificación, se completa la solicitud, se hace un acuerdo entre la empresa o quien está produciendo ese alimento y la certificadora, donde se fijan cada cuánto se van a hacer las auditorías y lo demás. Se hace una auditoría de certificación, de acuerdo al resultado de esa auditoría se define si se entrega o no se entrega la certificación. Si hay no conformidades o puntos para levantar, se le da un tiempo a la empresa alimentaria para que lo pueda levantar y hacer uso de ese tiempo. Si levanta todo, en definitiva, se hace el otorgamiento y se hacen auditorías de seguimiento. O sea, normalmente se hace una auditoría anual de seguimiento. Y a los 3 años se recertifica, ¿sí? Ese es el proceso de certificación. Acá, perdón, vuelvo una para atrás, ¿sí? Están algunos de los contactos. La próxima presentación va a ser la de Wilfredo, que va a hablarles de Global Gap. Acá, digamos, son los contactos de cada uno de los países para que ustedes tengan referencia. Y les agradezco mucho el tiempo. Le dejo la palabra a Wilfredo. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Wilfredo Girón, soy ingeniero agrónomo y soy gerente de proyectos del esquema de Global Gap en Lenor. Nosotros ofrecemos servicios de certificación a nivel mundial, no solo acá en el Perú. Y bueno, no sé si ya muchos tienen conocimiento de lo que se trata de Global Gap, pero vamos a hacer un poco eso, un poco el contenido acerca de qué es Global Gap, principales requisitos, cómo podemos obtener la acreditación y el alcance, y también un programa de capacitación y servicios complementarios. Para que no sepa, Global Gap, digamos, es un estándar conocido globalmente que trata las buenas prácticas agrícolas. Tiene diferentes ámbitos, pero el que hoy voy a hablarles es el IFA, que es específicamente para frutas y verduras. ¿Cuáles serían estos beneficios de una certificación Global Gap? Primero, obviamente, los enfoques siempre son a la inocuidad alimentaria. Tendríamos alimentos aptos para el consumidor. También es un diferenciador de productos. Nos permite también tener productos más competitivos y demostrar responsabilidad ante los consumidores finales, pero también nos permite ser responsables como productores en sí, ya que trata áreas también de responsabilidad social y también que tienen que ver con el área de producción en sí. Global Gap nos permite también acceder a distintos mercados internacionales, a los mercados también más exigentes, y también, por supuesto, nos mejora nuestros procesos. ¿Cuáles son los beneficios, digamos, de los productores? Es que tenemos una mejor gestión agrícola y eficiencia de nuestras operaciones, ya que dentro de los puntos para cumplir esta norma también está que nosotros tengamos procesos documentados, tengamos registros de nuestros cuadernos de campo, tengamos registros de qué aplicamos, cuándo aplicamos, quién lo aplicó, registros de riego, registros documentales, y esto nos permite también optimizar nuestros procesos
productivos, ya que también nos da una oportunidad de tener una mejora continua dentro de nuestra producción. El productor obtiene con Global Gap un número de identificación que se le llama GGN, es un número que nos identifica, es decir, es como que fuera nuestro documento personal de identificación. Este es un número de 13 cifras que cualquier persona en la database de Global Gap puede acceder y puede saber el estado del productor, puede saber dónde se ubica, puede saber qué producto tiene. Entonces sus clientes pueden acceder a través de este número y ver el estado, si ustedes actualmente están certificados, el alcance que tienen, y esto, bueno, es también uno de los beneficios que se obtiene y se identifica. Voy a ir muy brevemente dentro de los requisitos que esta norma solicita, pero hay muchos en documentación, que hay que tener mapas en las fincas, tenemos que tener un registro, como les decía anteriormente, de nuestros productos fitosanitarios, que son los permitidos que utilizamos, un registro de nuestro riego, de nuestra fertilización. Nos permite también tener registros de nuestras calibraciones, el mantenimiento que hacemos a equipos. También nuestro personal debe estar capacitado. Bueno, es uno de los requisitos que pide la norma en cuanto a documentación. De ahí tenemos evaluaciones de riesgo que se hacen desde el sitio, evaluaciones de riesgo de higiene, de seguridad y salud de los trabajadores, fraude alimentario, evaluaciones de riesgo de nuestra agua de cosecha, también en post cosecha. O sea, según el alcance que nosotros tenemos, es el tipo de evaluaciones que nosotros debemos tener. En cuanto a infraestructura, esta norma nos pide que nosotros tengamos depósitos de fertilizantes y depósitos de productos fitosanitarios. Generalmente nosotros, cuando escuchamos depósitos, y para los que no estén familiarizados y empiecen o se dan inicio a esto, generalmente nos asusta el que, bueno, tenemos que invertir muchos en depósitos, mucho en infraestructura, en cartelería, y que si bien representa algo económico, nosotros muchas veces nos asustamos y creemos que tiene que ser algo muy elevado, digamos, en cuanto a materiales y demás. Pero la norma nos pide, por ejemplo, que sean de materiales que no sean absorbentes, como la madera, que esté protegidos, que tenga ventilación, que pueda haber una luz, que haya barreras. Nos pide tipos de cartelería de seguridad, nos pide donde esté la cartelería expuesta de las buenas prácticas de higiene, del equipo de protección personal, que tengamos botiquines de primeros auxilios, que exista la letrería, que exista este tipo de instalaciones, digamos, para que puedan todos los trabajadores y visitantes acceder y darse cuenta que se está trabajando con esto. Entonces, la norma es exigente en esto, pero vuelvo a decir que muchas veces creemos que nos va a representar económicamente los materiales de alto. Me he encontrado personas que me dicen no, que sí, que tiene que ser de concreto, que nuestro piso sí debe ser con cerámico, y son cosas que la norma no pide, sino, como les decía, habla de temas de materiales que no sean absorbentes, y hoy en día existen diferentes a un bajo costo. Bueno, y otro tipo de datos importantes que pide esta norma es que nosotros elijamos y que exista una persona idónea para elegir los productos fitosanitarios a usar. Es muy importante que esta norma, siempre las voluntarias y esquemas internacionales, nunca está sobre las locales. Es importante que nosotros conozcamos cuáles son los productos fitosanitarios que nos permite, en este caso Perú, utilizar para nuestro producto según la etiqueta, y en base a eso también ver si después internacionalmente el cliente o el país a donde nosotros querramos explotar nuestra fruta o verdura lo acceda. Muchas veces no se aplica algún producto que, por más que esté permitido internacionalmente o localmente, el cliente no lo desea. Hay muchos cadenas de suministros, supermercados y demás que adquieren frutas y verduras, pero que desean que ciertos productos no estén. También nosotros tenemos que tener nuestra trazabilidad, ¿sí? Es muy importante que dentro de nuestros requisitos pide una trazabilidad desde el momento de trasplante y demás hasta donde llegue, ya sea
a empaque o solo hasta cosecha según el alcance que nosotros tengamos. También nos piden requisitos de protección personal. Todo el personal que, por ejemplo, maneje fitosanitarios o alguna maquinaria tenga, según nuestras evaluaciones de riesgo, los elementos adecuados. Entonces, básicamente la norma, digamos, trabaja requisitos tanto a nivel de sitio, a nivel de producción, como a nivel de una responsabilidad social hasta los trabajadores, también a nivel de ambiente, biodiversidad, ¿sí? El ENOR, digamos, hoy tiene alcance, según como les decía anteriormente, para el IFA. El IFA es el aseguramiento integrado de fincas, y tenemos para poder certificar hoy en día la versión 6 Smart, que es la que está vigente, que reemplazó a la 5.2, y la que requiere un reconocimiento GFS está la 5.4, y próximamente estará la versión 6 GFS, que todavía no ha sido oficializada. ¿Qué significa para los que no sepan GFS? Digamos, es la Organización Mundial de Inocuidad Alimentaria que le otorga un reconocimiento a IFA también a el esquema. Entonces, muchos clientes, como lo es Estados Unidos, cuando uno quiere exportar a Estados Unidos, siempre le piden a uno regularmente que uno vaya por ese reconocimiento GFS. Algunos otros no, algunos otros sí, pero en su mayoría lo hacen. Eso nosotros lo certificamos en ENOR. Actualmente nos estamos ampliando para opción 2, que eso involucra a grupo de productores que sí o sí llevan un sistema de gestión de la calidad, que lo vamos a obtener a final de este mes, digamos. Hoy en día Perú generalmente tiene muchos productores, pequeños productores que se asocian, entonces nosotros vamos a poder ofrecer a final de este mes esa opción. Después, Global Gap tiene add-ons, que para los que no sepan, add-ons, digamos, son agregados de la norma que generalmente van pidiendo y que se apunten más a esa parte de lo que pide la norma. En el caso, por ejemplo, de GRASP, que es de responsabilidad social, se enfoca más a todo lo que tiene que ver con los trabajadores, esto que tengan en blanco, que no haya explotación infantil, todos estos temas. Y después, bueno, está SPRING, que tiene que ver con el agua, el buen manejo del agua. Está FISMA, que se utiliza más que todo solo para el mercado de Estados Unidos, que es la ley de modernización para Estados Unidos, que seguramente van a pedirte, sea que es una de responsabilidad social, y el add-on Hand Grow, que es para un supermercado. Nosotros tenemos nuestra sede crítica en ENOR Colombia, es el que toma la decisión de certificación, y estamos actualmente en todos los países. Estamos en Argentina, Chile, en Perú, Ecuador, Brasil y México, en Centroamérica, también a nivel mundial, pero tenemos sedes en cada lugar. O sea, es decir, que acá en Perú tenemos una base, está en la zona central de Lima. Esto lo veíamos, las diferencias. Acá, para tener un ejemplo nada más de los números de los puntos y criterios que la norma pide, digamos, según su versión. La versión 5.4 GFS en este caso tiene 142 versus una versión Smart que tiene 103 y una versión 6 GFS que tiene 118 en obligaciones mayores. Y así tenemos obligaciones menores y recomendaciones. ¿Qué quiere decir? Que las obligaciones, nosotros como productores, ustedes están obligados a cumplir el 100% de lo que pide la norma. El 100% de los que pide puntos mayores. Los menores podemos hasta un 95% cumplir. Y recomendaciones, la misma palabra dice, la norma te lo recomienda, pero está muy bien visto que se hagan, que se realicen. Generalmente esas recomendaciones, según el tiempo, van pasando a ser obligaciones menores, dejan de ser recomendaciones, entonces generalmente uno empieza a trabajarlas para llegar a después cuando se nos hagan obligaciones menores. Por ejemplo, alguna de las cosas de alguien que por ahí no conozca todavía y diga, ¿qué pasa si recibo una auditoría y creí que cumplía con cierto punto de una mayor y no la cumplo? No significa que en ese momento se te cae la auditoría y no vas a certificar. La norma para productores que están iniciando nos dan hasta 3 meses para poder levantarla. Nosotros tenemos evidencia, podemos enviar evidencias al organismo de certificación
para poder levantar ese punto y que se pueda. Cuando es un proceso de renovación, o sea, alguien que ya certificó anteriormente, solo hay 28 días para poder hacerlo. Esto, por supuesto, según sea el caso de la obligación mayor. Hay casos que requiere una visita extra porque es una mayor, es muy grave, digamos, pero hay algunas, digamos, que se pueden subsanar en ese tiempo y bastaría con enviar evidencia. Estos son los add-ons a más escala. Evaluación de riesgos para las prácticas sociales es uno de los que más solicitan acá en Perú. Después, uno de los que también en Perú es muy solicitado es FISMA, que como anteriormente decía, es para las reglas de inocuidad alimentaria, la ley de modernización de la inocuidad de los alimentos. Acá también para el módulo Tesconature, que es para un supermercado, también como podemos tener Spring, sí, que es un programa sostenible de riego y uso de las aguas subterráneas. Generalmente cuando nosotros ya tenemos un buen manejo de nuestro riego, que estos ya tenemos caudalímetros, tenemos sabido cuánto regamos anualmente, tenemos cuadernos de campo, tenemos una evaluación de riesgos para prevenir que esta agua sea contaminada y demás, tenemos un gran paso, digamos, para obtener ese add-on. Nosotros en LENOR no solo tenemos un organismo de certificación, sino tenemos una academia de formación. ¿Sí? Hay una academia de formación donde nosotros emitimos webinars gratuitos. Acabamos de tener uno gratuito el 31 de mayo, que fue de manejo productos de fitosanitarios seguros, y nosotros nos enfocamos mucho en esos cursos en la norma. En este caso es global, pero lo hacemos así con todas las de inocuidad alimentaria que anteriormente Mario lo había mencionado. Pero nosotros tenemos cursos in company, digamos, formamos a tu equipo, somos parte de formar a tu equipo, pero también lo hacemos a nivel global, digamos, podemos invitar a quien queramos. Por ejemplo, nosotros en julio vamos a tener un curso que se llama actualización de la norma, la versión 6, que algunos todavía están dando ese paso, van a tener que dar ese paso. Tiene una carga importante de 8 horas. Después tenemos interpretación de la norma, también para formar auditores internos, y también vamos a dar un curso de auditor interno, el sistema de gestión de la calidad, para aquellos que lo necesiten. Nosotros actualmente estamos publicando esto en nuestras plataformas virtuales, pero también lo hacemos nosotros a través de nuestros contactos, así que si alguno después acá quiere enterarse de primera mano, también nos puede dejar su información, porque constantemente nosotros estamos brindando cursos. También brindamos in company, como les decía, muy personales para cada uno. Lo hacemos de forma virtual y presencial. Los webinares, este que acaba de pasar fue en mayo, de manejo de agroquímicos. En julio hubo una manipulación, va a haber, de alimentos. Estos son gratuitos. En septiembre vamos a tener una mejor gestión de indicadores, y en noviembre calibración de máquinas agrícolas. Nosotros en LENOR brindamos un servicio integral, es decir, tenemos una academia desde alguien que no ha empezado, alguien que no tiene idea de cómo iniciar en esto, su mercado le está demandando, o también alguien que ya está preparado y quiere sumarse. Nosotros somos miembros oficiales también de Global Gap, tenemos instructores registrados oficialmente, calibramos instrumentos, ¿sí? Balanzas, termómetros, material volumétrico, pHímetros, lo hacemos también. O sea que no solo brindamos ese servicio, sino generalmente el productor también le requiere de esas calibraciones. Hacemos ensayos de agua, que también son puntos que la norma pide, ¿sí? Estamos asociados a laboratorios y para análisis también de límites máximos de residuos, o sea, es decir, LMR. Y como les decía anteriormente, hacemos las calibraciones de las máquinas. Así que bueno, esto fue brevemente la presentación. Nosotros estamos ubicados en el stand 44. Ustedes quieren acercarse y tener mano a mano una conversación más amplia sobre lo que acabamos de exponer con Mario, estamos a su disposición. Tenemos 2 minutos más, así que quiero consultarles si tienen alguna consulta, tanto en la presentación de Mario como la mía. Si alguien quisiera hacernos alguna consulta, estamos para poder responderles también en estos 2 minutitos. Si no, lo haremos afuera.
Sí, ahí. ¿Qué tal? Gracias. Una consulta. Recientemente se aprobó una norma en la Unión Europea sobre una directiva sobre conducta empresarial responsable y debida diligencia. Y hace un año me acuerdo la de deforestación, ¿no? Y que propone que se realice procesos de debida diligencia en el sector agroindustrial. ¿Y cómo estas normas ya están incluidas en esas certificaciones o todavía hay una brecha, un gap entre las nuevas normas europeas que son claves para la exportación o están ya incluidas en los estándares y las certificaciones que has mencionado? Sí, a ver, que como al ser dos esquemas distintos, este es un esquema global, un esquema internacional, digamos, si hay puntos que una difiere, yo entiendo tu pregunta que es específica para Perú, digamos algo que difiere, digamos, de una ley de Perú, no creo que se encuentren conflictos porque esta, al ser global reconocida y al ser una norma voluntaria, o sea, es voluntaria, no es obligada, nosotros tenemos la facilidad de hacerlo. Ahora, tu pregunta sí es por ahí un poco amplia y general, habría que ver que específicamente esto de lo que la Unión Europea está pidiendo, quizás tu pregunta esté más orientada a la producción orgánica, que por ahí, digamos, hay que hacer homogeneidad entre ambas normas, pero en el caso de Global Gap no tienes ningún problema, digamos, no hay prohibición en algún país que te digan, digamos, no puedes realizarla. Pero bueno, si tienes algún punto específico, digamos, lo podemos ver más específico ahora por aparte para ver si te podemos ayudar con eso. Gracias. Y respondiendo un poco, como decís, o sea, Global Gap, al trabajar con un esquema de buenas prácticas agrícolas, en su última versión sumó puntos que tienen que ver con sustentabilidad fuerte, ¿sí? O sea, se hizo fuerte en lo que es sustentabilidad, y todo lo que vaya sacando como reglamento Unión Europea, en definitiva, lo tienen que empezar a adoptar, siempre y cuando, insisto, sea un reglamento que permita, digamos, y que no sea limitante, porque eso también lo tiene en cuenta Global Gap. O sea que, digamos, de que lo que esté exigiendo, como esto tiene ámbito global, sea aplicable en la gran mayoría de los países, ¿sí? Porque digamos, eso es lo que prima el estándar de Global Gap. Digamos, que lo que se genere como principio y criterio sea alcanzable por cualquier país, ¿sí? Eso, digamos, pero en definitiva, todo reglamento que salga de la Unión Europea, Global Gap tiene sede en Alemania, o sea que en definitiva de a poco se van a ir adaptando, y si no se adapta en una versión 6, a lo mejor va a tener que sacar alguna adicional, como los que dijo Wilfredo, para un determinado mercado, como esta FISMA, por ejemplo, para Estados Unidos. O sea, además de lo que nosotros tenemos que cumplir como Global Gap, yo quiero entrar a Estados Unidos y me hace, para todo lo que es fruta, me dice, tenga un estándar más, o sea, cumpla 37 puntos más que FISMA, lo tiene que cumplir, porque usted tiene que entrar a Estados Unidos. O tiene un esquema de sustentabilidad, por ejemplo, que es FCA, que lo usan las empresas para ganar créditos de huella de carbono, porque está homologado con FCA. Entonces, digamos, eso, en definitiva, o va a salir una modificación del estándar o sale una adicional. Hoy, así como vos lo mencionás, yo agarro el estándar y no encuentro nada de eso, ¿sí? A lo mejor en algún momento saldrá, seguramente. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Les agradecemos su participación, los esperamos mañana a las 2 de la tarde. Vamos a dar una charla sobre los puntos que uno tiene que tener en cuenta a la hora de certificar Global Gap cuando es parte de un grupo de productores. Sobre todo acá en Perú, que el mercado es más asociativo, qué cosas hay que tener en cuenta y que difieren cuando uno es un productor individual y cuando está por grupo, qué cosas tengo que tener en cuenta a la hora de certificar Global Gap.